A ver, este es para que vean el desarrollo del pulmón, que me imagino lo han aprendido en biología. En la etapa embrionaria, que es una duración de 7 semanas, algunos dicen 8, aparece lo que se llama el botón pulmonar. Es una fusión entre el componente epitelial y el mesenquimal. Después viene la etapa pseudoglandular, a partir de la 8ª semana hasta la 16ª semana, o sea, ya el segundo trimestre. Ahí se completa la división que debería ser, donde comienza a aparecer los cartílagos, el músculo liso, los bronquiolos terminales. Más o menos hay 25.000 bronquiolos terminales. Después viene la fase canalicular, desde la 17 semana hasta la 28 semana, o sea, tercer trimestre, donde el sistema vascular se organiza hacia la red, lo que le llaman la capilarización, y se forman los acinos. Los acinos están compuestos por el saco auricular y el bronquiolo respiratorio, donde en los espacios alveolares aparecen las células, que son el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. Está más o menos en la 20ª semana. Aparecen esos. Pero el surfactante comienza a aparecer a las 22 semanas. ¿A partir de qué? De las células de los neumocitos tipo 2, que son los que van a producir este surfactante. Después viene la etapa sacular, de 28 a 35 semanas, donde ya todo es más delgadito, más finito, los septos alveolares ya son bastante ordenados, las células epiteliales son las que forman esta capa de cubierta del área mesenquimal y forman los sacos terminales. Y la alveolización más de 36 semanas, o sea, de 36 para arriba, donde de ahí recién aparecen los alveolos verdaderos, porque están listos, justos para el intercambio gaseoso. Y el postnatal, o sea, después del nacimiento, que es mayor de 40 semanas, ya se nota que hay 20 divisiones en todo el árbol bronquial. Derecho, izquierdo. 20 divisiones. O sea que más o menos esa es la organización del pulmón en su parte funcional. Entonces, ¿qué es una enfermedad de membrana de Lynn? Ahí pone el síndrome respiratorio de los recién nacidos, eso es lo que realmente es el nombre verdadero. Ahí ponen que es el 2%, en realidad puede ser hasta 5%, ahora se reconoce que puede ser hasta 5%. ¿Y en quiénes? ¿En qué recién nacidos? En los niños, ¿dónde está? No dice, bueno, ya lo vemos después. Dice: el niño desarrolla una respiración rápida y forzada después de una secuencia clínica. Eso ya tiene que entenderse mejor, sabiendo la causa. Y ahí está la causa.
¿Cuál es el problema? La deficiencia del surfactante. Esta deficiencia del surfactante se produce porque el leucocito tipo 2 no está produciendo la cantidad suficiente o no produce el surfactante. ¿Y quiénes son los que sufren de eso? Los prematuros. Por eso en el desarrollo que vimos desde las etapas de formación del pulmón, en la semana 22 aparece el surfactante, porque ya apareció los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que el tipo 2 ya se nota que ya hay cambios en el citoplasma y comienza a producir ese citoplasma. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué es el surfactante? Es una sustancia que cubre toda la parte interna de los alveolos. Toda la parte interna. Y eso sirve para que el alveolo no se colapse, no se quede cerrado. Apenas llegue el aire, ese alveolo se abre y ya no se cierra. El surfactante evita que se vuelva a cerrar. Es un elemento tensioactivo, compuesto por lípidos y proteínas, 90% lípidos. Y ese es el que hace de que ni con líquidos, ni con agua, líquidos y todo eso vaya a colapsar. No se colapsa. Y eso evita que se colapse. Pero ¿qué sucede? Que si falta eso, el pulmón y los alveolos se vuelven a colapsar. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo se va a ver? Pulmones poco insuflados, alveolos contienen un líquido con proteínas y características similares a la membrana hialina. No sé. ¿Qué es la membrana hialina? Es una combinación de sustancias. Aquí ya lo vamos a ver. Aquí, a ver, en este creo que puede verse mejor. La deficiencia, tanto cuantitativa o cualitativa significa pues de que no está bien hecho ese surfactante. Se ve prematuro, se ve problemas a veces de sufrimiento fetal y algunas otras causas más, pero la mayoría es prematuridad. Entonces, ¿qué sucede? Que si falta el surfactante, va a colapsarse este alveolo, se va a pegar, no va a entrar el oxígeno y los primeros en caer por falta de oxígeno son los neumocitos tipo 1 y después es el tipo 2. Se daña el capilar que está en el septo pulmonar, deja pasar el líquido del intravascular y se va hacia el alveolo, que queda ya poquito de colapso, casi ya no existe, pero se resbala por ahí. A veces con la presión que se tiene de los médicos, acá es muy interesante porque cuando hay un nacido que es prematuro, el neonatólogo, que siempre debe estar ahí en todo parto, identifica esa condición y le comienza a meter aire, ya sea por una cánula o lo meten dentro de esos equipos de prematuros, esos equipitos cerrados que han visto, y que ahí entra aire y meten aire a presión. Con eso se abren varios alveolos
Y ahí se va a notar más nítidamente en esos sitios que toda la superficie interna del alveolo va a haber una sustancia rosada. Esta sustancia rosada. ¿Qué es esa sustancia rosada? Son restos de células muertas, neumocitos tipo 1, células endoteliales, leucocitos y fibrina, cantidad de fibrina, porque el endotelio ya deja que pase todo lo que hay del intravascular al espacio alveolar. Y eso se hace como una masa y se pega a la superficie interna del alveolo. Eso se llama membrana hialia. A ver, acá. Madurez. Ósea, hipercambio, perfusión que causa vasoconstricción. Bueno, daño capilar y epitelio pulmonar, ya lo dijimos. Deficiencia del surfactante, que es el causante de la atelectasia, o sea, del colapso. Entonces, todos los elementos que están en medio del capilar van a irse hacia el espacio alveolar y como no hay oxígeno y todo eso se está desprendiendo y se está haciendo la masa junto con la fibrina y forma esto que se llama la membrana hialia. Porque lamentablemente el neumocito tipo 2 no está produciendo el surfactante que debería. Y el pulmón se ve así, todo opaco, sin aire. Y esta es la microscopía. En esta imagen prácticamente está todo. Lo han abierto a la mala algunos alveolos, algunos bronquiolos respiratorios y se ve así. Este se supone que es un alveolo, acá hay otro, allá arriba hay otro, pero todos están cubiertos por esta sustancia rosada. Todos estos. A veces cubren toda la superficie, a veces un pedacito nada más, o un poco nada más, a veces en parche. Esa es la característica. Quedan aquí algunas células atrapadas en esa membrana hialina, que es un material amorfo, como les digo, y dentro hay exudado, leucocitos, plasma y esas cosas. Entonces, el problema es ese, que esta capa, esta membrana hialina, se le llama, no deja pasar el aire desde el alveolo hacia el capilar. Por lo tanto, es un problema de una hipoxia severa. Estos niños no viven máximo 12 horas, porque no hay forma de solucionar esto en un recién nacido que tiene este problema. No hay forma. Por eso ahora cuando las obstetras, médicos, ginecólogos que se dedican a esto, se les llama obstetras, identifican a una señora embarazada que tiene la posibilidad, por una serie de circunstancias, que va a tener de repente un parto prematuro, 22 semanas, 23, 25 semanas, 27 semanas, 30 semanas. Cuanto más prematuro, más posibilidades de tener esta enfermedad. ¿Qué cosas están haciendo ahora? Están poniéndole maduradores del neumocito tipo 2. Me parece que es corticoide, no me acuerdo exactamente cuál es. ¿Para qué? Para que el neumocito tipo 2 madure. Y al madurar va a producir el surfactante en el momento ya de nacer, un poquito antes. Ya está produciendo. Ustedes han visto que a las 22 semanas
ya se está produciendo el sulfato. Bien, a la macroscopía. ¿Cómo se ve? Estos son autopsias de recién nacidos que han tenido este problema. ¿Y qué se ve? Son pulmones, morfológicamente son normales. El pulmón izquierdo con los lóbulos, el derecho con sus tres. Lo interesante es que están turgentes, como hinchados. Se le llama turgencia. Y cuando uno toca, es duros, son duros. Y congestivos, mucha congestión. Acá parece un poco más pálido, pero es lo mismo. Está mal puesto, mal posicionado, está mal posicionado, debe ser al revés. Pero bueno, ambos pulmones van a sufrir lo mismo. Son duros, rígidos e hinchados, turgentes. Se nota que aquí en este pulmón le han tratado de meter oxígeno a la mala, tratando de solucionar el problema. ¿Cómo sé eso? Por esto. Aquí todavía está un poco rojito, pero no está tan rígido. Entonces el aire se ha ido a la periferia, ha tratado de ahí todavía hacer que se expanda el alveolo, pero no va a funcionar porque todo el resto del pulmón está matando, todo el resto de los alveolos. Bueno, eso es lo que se ve a la microscopía. Solamente unos cuantos alveolos están abiertos porque, bueno, así se ha quedado después de una intervención del neonatólogo tratando de hacer eso. Porque el resto, aquí todo está colapsado. Aquí hay cantidad de alveolos que no se han abierto. Y los que se han abierto, y un poco de microfundíbulo también, o sea, de bronquiolo respiratorio, está cubierto por esta sustancia rosada, pegada a la superficie interna del alveolo. Eso es membrana hialina. A eso se le llama membrana hialina. O sea, tiene su característica clínica y su característica de patología. Esta es una imagen que no se ve mucho, pero ya está comenzando, porque esta es una autopsia, una histología de un recién nacido de 23, 24 semanas, por ahí, donde todavía está en la fase canalicular. Si ven ustedes aquí, parece que todavía no está maduro. Pero como ya salió, ahí va a identificarse los cambios que hay por falta del sulfatano. Aquí está. Ahí está la sustancia rosada. No se ven todos, acá hay otro poquito, porque estos todavía están bastante inmaduros. Si acaso eso de allá del fondo, esto no es una sanguínea, es una vena. Acá se ve lo mismo, todo colapsado, solamente algunos están abiertos, este está abierto, y aquí está señalando la flecha a la sustancia rosada. Y así se ve.
y vean dentro del alveolo hasta inclusive ya hay sangre. Puede ser, como el capilar ya no funciona, ya no está soportando lo que hay dentro del espacio vascular, entonces eso se va a irse al alveolo. Otra imagen. De todo esto, solamente hay dos que están abiertos, el resto está colapsado porque esa es la característica. No hay aire. Y en estos que están abiertos está la superficie interna de estos alveolos cubiertos por esta sustancia rosada. ¿Listo? Otro. Igual. Aquí hay más alveolos un poco abiertos. Pero, claro, como les digo, ¿no? Eso es abierto porque se ha tratado de meter aire a la mano. Pero aquí ya se nota este material rosado pegado. No necesariamente se va a ver en todos los alveolos, pero sí proporcionalmente el pulmón no es el problema de la membrana hialina en sí, sino el problema de que todo está colapsado. Listo. Este otro. Esto es pediatría, ¿no? Tumor de Willis. Entonces, en el tumor de Willis, es como su nombre lo dice, un tumor. Y abajo habría puesto nefroblastoma, y así es el verdadero nombre. Willis es porque fue un médico que vio por primera vez y lo reportó y sacó su nombre. Son tumores de los riñones, pero de recién nacidos y de recién nacidos hasta más o menos 2-3 años. Hasta los 3 años puede presentarse, después ya no, es más raro. Inclusive antes del parto ya podría identificarse esto intraútero. Entonces ya ustedes se imaginan que el riñón en esas etapas no son riñones maduros, son bastante inmaduros, en la cual todavía hay un desarrollo de todos los componentes funcionales de ese riñón. Entonces, bueno, acá está básicamente el tumor. Acá está el tumor. Este es lo que queda del riñón. Prácticamente 3/4 partes del riñón están comprometidos por el tumor, porque eso va creciendo. Eso crece. Ustedes saben que un niño después de 8 meses no va a decir, ¿no? ¿Cuál es su manifestación clínica? Que llora, no quiere comer. Eso es. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque la madre, al momento de cambiarle, reconoce que hay un bulto en uno de los lados, uno de los flancos. Más raro en ambos a la vez, siempre uno. Ese es el problema. Entonces, si ya reconoce que hay un bulto, quiere decir que ese ya creció y se va a reconocer así. La mayoría de las veces son grandes ya cuando se hace el diagnóstico.
y lo mismo. Cuando hacen el diagnóstico por imágenes, lo primero que va a pensar el radiólogo, porque reconoce que eso pertenece al riñón, va a decir, eso es un tumor de virus, sí o sí. No es difícil, por la edad, el tamaño y la localización y de dónde nace, que es el órgano. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa van a hacer? Una biopsia. Claro, varios clínicos decían, ¿y para qué se debe hacer la biopsia si ya se sabe que ese es un tumor de Wilms? Cuando el radiólogo está 100% seguro de que ese es un tumor del riñón, él va a decir que eso es un necroblastoma. Eso es lo más frecuente. Pero tampoco quiere decir que eso sea lo único. Pero si aún así reconoce que es un necroblastoma, lo que va a hacer es, o va a decir, hay que hacerle la biopsia. ¿Por qué? Porque ahora hay esquemas de tratamiento de los oncólogos pediatras. Hay varios esquemas de tratamiento. Y algunas escuelas dicen, antes de operarlo, primero vamos a darle el tratamiento de quimioterapia. ¿Con qué finalidad? De disminuir el tamaño del tumor y de ahí el tratamiento de operar. Esa es una razón. La otra razón es de escoger qué tipo de tratamiento, qué tipo de quimioterapia se le puede dar. Porque dependiendo de los elementos que están formando ese tumor, se le va a dar el tipo de quimioterapia que necesita. Entonces, si todo lo que si la composición de este tumor es primitivo, significa que trata de regenerar o de limitar a los elementos funcionales del riñón. ¿Quién es el elemento funcional? La nefrona. Entonces va a tratar de limitar este tumor a esos elementos, pero como son primitivos, todavía están en fase de desarrollo, estos han perdido la condición de la maduración y se han quedado ahí y comienzan a proliferar. ¿Por qué? Porque el defecto del gen WT1, que es el agente prácticamente etiológico, hace de que vayamos a encontrar en este tumor partes de esa nefrona, pero primitiva. Y ahí en ellos también. La nefrona está compuesto por varios elementos. Principalmente en la fase madura están los elementos epiteliales y los elementos mesenquimales. Pero en esta etapa se va a encontrar los elementos epiteliales, ¿sí?, los elementos mesenquimales, ¿sí?, y otro elemento que ya desapareció en la etapa adulta, ya no hay, que es el elemento de células blasquemales, o sea, muy primitivas. Entonces se va a encontrar los tres: el epitelial, el mesenquimal y el blasquemal. El epitelial, aquí se ve, son el remedo de los túbulos, proximal, distal, principalmente. Y se ven también partes
con formas primitivas del glomérulo, propiamente dicho, también se puede ver. Esta es la parte del estrógeno, o el estromal, que es los fibroblastos, los músculos lisos, células endoteliales, que podría ser ahí, que son los que sostienen a todo el componente funcional. También proliferan. Y el otro, que es el más primitivo, es el blastemal, que son una especie de células de reserva que ya prácticamente no se ve en el adulto. Esos son muy primitivos. ¿Ya? Más o menos esa es la idea de esto. Bueno, y aquí hay dos macroscopías. Ese de allá, o este, primero este. Prácticamente es 50% del riñón comprometido, del lóbulo superior. Este es el parte inferior, que esto es normal. Tiene una especie de pseudocápsula, delimita bien, redondo, una superficie cremosa, poco irregular, sólido. A veces hay quistes, igual como allá, este es otro. Aquí solamente ha quedado un poco la parte distal acá. Sí, esta es una forma de corte extraño, porque acá está la cálices y la pelvis, aquí está el pelvis. Acá está bastante grande, casi un 70%, una tercera parte nomás ha quedado. Bien delimitado, tiene quistes, a veces hay muchos, a veces hay pocos. Este está más blanquecino, pero interesante. Esto de acá es un artefacto. ¿Por qué artefacto? Porque no lo mandaron a tiempo al tumor para que se fije bien, o sea, le falta hormonas. Eso se quedó así. Puede que haya un poco de hemorragia también, un poco de congestión, o sea, a la larga un poco de necrosis. También puede haber eso. Ese es desde el punto de vista macroscópico. Bien, acá miren lo interesante. Los tres elementos que se quiere a la microscopía, que se debe reconocer a la microscopía. Por eso el patólogo tiene que mirar bien qué elementos hay y con eso hacer su reporte. El blastemal o blastemas son células redondas, pequeñas, azules, así se les llama. Son chiquitos, muy primitivos. Aquí parece grandote porque bueno, le han tomado una foto a un área con gran aumento. Pero son así, pequeños azules. Ese es el blastema. El otro, el mesenquimal, es el estroma. Ya antes les dije, células fibroblásticas. ¿Cómo son los fibroblastos? Son alargados, ¿no es cierto? Igual que el músculo, son células alargadas, fusiformes. Y ahí están. Y el otro, el componente epitelial, como un conducto.
Ese es el componente epitelial. O sea, no es difícil, es cuestión de reconocerlo. Por ejemplo, aquí. Entonces aquí viene lo interesante, porque no todo, como ya les alguna vez he dicho, en medicina no hay nada absoluto ni exacto. Entonces resulta que estos tumores a veces tienen no los tres elementos, ¿no? A veces tienen dos. Cuando tienen uno es recontra difícil de hacer diagnóstico, es otro nombre, pero a veces tienen dos. O a veces predomina uno mucho más que el otro y muchísimo más que el otro. Y así. Por ejemplo, aquí. ¿Sí ven? Tubos, cantidades de tubos, o sea, es el componente epitelial. Y después unos mantos ahí aglomerados, acúmulos más oscuros, lo más pequeño es el componente blasonal. ¿Y quién soporta a todos esos? O sea, ¿quién los sostiene, quién los mantiene? Es el componente mesenquimal, que hay poquito. Y parece maduro. Poquito, o sea, no hay mucho. Y así puede ser. Acá, por ejemplo, eso. Ahí se ve el componente epitelial. Primitivos. El componente blastemal está pegado a la célula más pequeña, más chiquita. No solamente pueden estar ahí, pueden estar un poco más alejados también. O acá están bastante conglomerados, juntos. Acá hay otro. Y aquí puede estar un poco disperso. Y fácil se reconoce el mesenquimal por esta zona más clara, células alargadas. O sea que ese es el tumor. Aquí prácticamente todo es epitelial. Y quedan unos cuantos, poquitos por ahí, el componente blastemal. De fondo está el mesenquimal, que es mucho más laxo, muy laxo. Casi no hay cosa blanca, pero está ahí. Son fibroblastos. Aquí, o sea, varios ejemplos, ya estaba poniendo varios ejemplos para que ya se les quede. Ahí están los tres. El epitelial, el blastemal y el mesenquimal. Está clarísimo. Ahí no hay pierde. Está nítido. Un poco más difícil. Acá está el epitelial. Este es un glomérulo abortado. Un remedio de glomérulo. Y estas células pequeñitas, redondas, azules, como vimos aquí, es el componente blastemal. Y aquí quedan los más escasos, más rosado, ahí debe ser fibroblastos y músculos, porque el mesenquimal puede producir cantidades de células de tipo músculo liso. Y
que a veces se confunden con eso. Otros tumores pueden ser confundidos también. Todo depende, por eso el patólogo cuando ve estos tumores en pediatría, especialmente en estos niños menos de 3 años, tienen que hacer muchos cortes para identificar los componentes. Otro, está nítido, ¿no es cierto? Otro, por ejemplo acá, ¿qué se ve? Solo 2. Solo se ve 2. Abajo, que es el rastemal, y arriba, que es el mesenquimal. No hay problema. Entonces, esas son variantes que se encuentran en estos tumores. Listo. Otro. El neuroblastoma. El neuroblastoma es otro tumor primitivo en pediatría. También produce en niños promedio 5 años, desde que nacen hasta los 5 años. Y como su nombre lo dice, más bien es células primitivas de origen nervioso. Hay 2 que tienen que ser identificados y tienen que reconocerlo. Uno de ellos es este neuroblastoma, que se considera que es un tumor de células nerviosas primitivas, pero periférico. Y el otro se le llama medulloblastoma, que prácticamente es casi lo mismo que esto, pero es de límite central. Bien, entonces, neuroblastoma. Son células de la cresta neural que corren por el cuerpo, y es a partir del sistema nervioso central. ¿Dónde se encuentra? Pero siempre están peleándose con el nefroblastoma, si fueran tumores sólidos, pero las otras que están apareciendo en cantidades son los tumores del sistema nervioso central también. Son raros, mayores de 5 años, o sea, todo es de 5 años para abajo, es la mayor cantidad de casos. ¿Dónde nacen? Entonces, ustedes saben que la suprarrenal tiene 2 partes, la parte cortical, que es típicamente epitelial, y la parte central es el que se encuentra las células ganglionarias primitivas que llegaron hasta ahí de origen simpático. Entonces, vienen desde la zona central y viajan. Por eso se encuentran neuroblastomas que pueden estar en la raíz del nervio, de la raíz nerviosa, y en la glándula adrenal, que es el más común. O sea, en la parte medular de la glándula suprarrenal. Antes les decía, para hacer un diagnóstico diferencial con el nefroblastoma, desde el punto de vista radiológico, el radiólogo tiene que estar bien
Aquí está el riñón. Ustedes saben que la glándula suprarrenal está en el polo superior y un poco tirado hacia adentro. Ahí está, ahí se queda, ese es su sitio. Entonces, ahí ven que está separado, totalmente separado del riñón. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué ha crecido? La glándula suprarrenal. ¿Qué es esto? Y aquí, ¿ve? Aquí han puesto que hay una zona residual de la cortical de la suprarrenal, que es esta. Esto de acá. Viene así. A la justa es una tira delgadita que es de la cortical. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo este tumor es de la zona central o medular. ¿Cómo se ve? Grande, rojo, es muy congestivo y ahí debe haber zonas de hemorragia. Una característica. Claro, acá está todavía delimitado, a veces se rompe y a veces se mete al tejido graso que está al costado. Bien, acá, bueno, acá el jefe del curso ha querido mostrar esto para que aprendan que hay bastantes tipos de rosetas en la patología. A ver, los dibujitos que están a la derecha. La de arriba, a la izquierda, hay uno que está aquí ordenadito. Están las células, están los núcleos, y en la parte central ya es un espacio vacío. Esa es una roseta. Esa es una típica roseta. Entonces, el que está a la derecha dice es una verdadera roseta ependimal, porque eso se forma en el epéndimo. Ustedes saben que el epéndimo es una célula que se encuentran y que cubren la superficie de todas las cisternas en el sistema nervioso, que ahí están. Pueden formar esto, unas rosetas, igualito como eso. Están las células, el núcleo y el espacio al centro. En el neuroblastoma puede formarse este, que es el que mejor se reconoce, donde la parte central no está vacío, sino hay unas como dendritas, restos de dendritas que se llaman neurófilos. Estas son las famosas rosetas de Homer-Wright. Es el que mejor se identifica en un neuroblastoma. No quiere decir que eso nomás se ve. Este, por ejemplo, es uno que se ve en el retinoblastoma, es otro tumor primitivo a nivel de las células retiniales del ojo, donde son procesos citoplasmáticos, no son neurófilos, o sea, no son restos de dendritas, simplemente son pequeñas proyecciones de membrana. Eso se llama la roseta de Flexner-Wystein. Ahora, hay otros que no son rosetas, sino se les llaman pseudo-rosetas, porque a veces sucede eso, que alrededor del vaso sanguíneo se forma, se junta las células estas primitivas, neuronales, ¿no?, que
forman esta estructura redonda, pero al medio es vaso sanguíneo. Esa es una pseudoroseta perivascular. Y este más raro, aquí no hay ninguna estructura al medio, sino simplemente sangre. Y una cosa que se parece a esto, que parece ser una roseta, se llama neuroquistia. El de la izquierda, ese ya es un corte de hematoxilina eosina de un tumor de un neuroblastoma. Entonces ahí fácil se identifica las rosetas, como ven. Entonces paso. No se ve tan nítido como el, no se ve tanto tan nítido, pero con las células que están dando vueltas, pero forman estas estructuras rosetas, que son células redondas, ovaladas, pequeñas y azules, ese es un neuroblastoma. En pediatría hay varios tumores que son de células primitivas. Y estas células son primitivas. Son neuronas periféricas primitivas. Por eso son así. Y el conjunto de este tipo de tumores se les llama tumores con células redondas pequeñas azules. Son pequeñas y son redondas, sí, la mayoría son redondas, y azules porque se colorean con la toxina de ese color. El patólogo tiene que hacer un diagnóstico diferencial de estos tumores, porque hay 3 o 4 tumores que no tienen nada que ver uno con el otro, que dan este tipo de células. Y uno de ellos es este, que es el neuroblastoma. Entonces, cuando eso se identifica, es igual casi como el tumor del neuroblastoma que dijimos, cuando se encuentran ya imágenes, lo que hacen generalmente es pedir o hacer una biopsia. No van a tener que operar porque hay que hacerse el diagnóstico diferencial con otras cosas. Y en la biopsia sale así: cantidad de sangre y el tumor, todas estas zonas azules. Todo eso es el tumor. Ahí está, células pequeñas, azules, redondas. Claro, algunas son ovaladas, ¿no? Y tienden a formar así. Claro, no son tan nítidos como en el dibujo. Este es el tipo de... Esas son las rosetas. Una roseta. Claro, y hay otra también. Y sangre. ¿Por qué? Porque son bien vascularizados. Ahí. Ya lo vieron. Todos son prácticamente lo mismo. Células redondas, pequeñas, azules y con estructuras
de rosetas. Ahí está señalando la flecha 8. Tiene mitosis, esta es una mitosis. Hay otra mitosis. Hay otra mitosis. Esto está en la fase de separación de las dos. Zona de la fase. Porque son así, bien primitivas y gran proliferación. ¿Cuál es el gen comprometido en este? Desde el punto de vista etiopatogénico, es el ALK. Hay 2 o 3 genes más, pero uno de los principales es el ALK. ¿Qué producen estos cambios? Prácticamente desde el origen, antes del nacimiento, inclusive, y ahí comienzan a desarrollarse. Listo. Este otro. Bueno, pues es lo más fácil que hay. Es bastante fácil. Es una hemorragia intraventricular cerebral. Como su nombre lo dice, es una hemorragia intraventricular. ¿Y por qué aparece esto? ¿Por qué hay esto? Bueno, ahí está. Cantidad de factores de riesgo. Hay un montón. A ver, vamos a desmenuzar algunos para ver si realmente vale la pena. Recién nacidos prematuros. ¿Y qué tiene que ver la prematuridad con una hemorragia intracerebral? No se pregunta, ¿no? Es por la hipoxia, puede producir eso. O sea que no es que sea realmente prematuro, sino es por la hipoxia. ¿Por qué? Porque ya vimos que un prematuro tiene problemas a nivel de la captación del oxígeno, porque el pulmón también es inmaduro. Y peor todavía si no tiene surfactante. Bajo peso al nacer, 1500. Bueno, ese es un problema de calidad en el desarrollo, en la maduración de las cosas. Puede que un recién nacido tenga 38 semanas y pese 1500 gramos. Ese es un feto desnutrido por problemas de placenta. Factor genético, o sea, problemas hematológicos. Sí, se puede ver. Falta de terapia esteroide. Claro, eso es por el problema que antes dijimos del surfactante. La regulación autonómica de la vascularización de la matriz germinal. Ese es un palabra que no sé. Factores asociados a la alteración del flujo sanguíneo. Hipoxia, hipercapnia, tratamiento de hipotensión, catecolaminas, eso es en la madre. Malformaciones, bueno, puede ser. Asincronía entre el recién nacido y la respiración del ventilador. Claro, ese es un problema serio, ese sería por hipoxia en realidad. Esa es una falla en la captación del oxígeno por el recién nacido, que tiene problemas de respiración. Factores predisponentes a la hemostasia, bajo récord de plaquetas, alterado factor de la coagulación, sepsis y acidosis, sí. Procesos infecciosos severos, sépticos y producen eso. Factores asociados al daño directo y indirecto de la vascularización, daño indirecto.
parto prolongado o cesárea en fase activa previa, transporte intra e interhospitalario, daño indirecto, respuesta inflamatoria de la patología placentaria. Bueno, eso ya lo vimos arriba por el problema de la placenta. Estos 4 que están acá están relacionados directamente al problema del traumatismo. Ese es el resultado. El daño directo, prolongado por cesárea, o fase activa previa, transporte interhospitalario. No me digan qué tiene que ver eso, cómo el transporte va a producir eso. Es traumas. Y lo otro relacionado al problema de la hipoxia. Y el daño directo es trauma. Antes había más problemas de ese tipo, ahora ya no hay tanto. Porque resulta pues que el recién nacido cuando... Y uno de los más frecuentes es lo de abajo, los últimos son los más frecuentes. Resulta que antes no se tenía todavía la capacidad de por imágenes o la medición de lo que es la pelvis de la madre, el diámetro pélvico. Ahora ya se sabe mucho más de eso. Entonces, ¿qué resultaba? De que había señoras que estaban en la fase final del trabajo de parto, ya todo estaba en orden para que el niño salga, y resulta que no podía salir. ¿Por qué? Porque resulta de que el diámetro pélvico no encajaba con la cabeza. Era todo un problema. Era todo un lío. Ahora ha mejorado muchísimo eso, ¿ya? Porque ya se mide, ¿ya? El diámetro pélvico con el diámetro de la cabeza del feto. Uno dice, sí, está encajando, encaja bien y va a salir. El problema nomás está en el tiempo, que esa es todo una secuencia que me imagino aprenderán. Entonces, ¿qué sucede? De que la fragilidad que tiene todo el sistema nervioso, especialmente a nivel de los ventrículos, va a ser fácil a que pueda haber hemorragia dentro de ella. E indirectamente puede irse hacia el parénquima, pero principalmente es eso. Bueno. Acá. Este es unas imágenes de fotografía donde se ven los ventrículos muy nítidos, huecos, vacíos. Pero ya saben que si hay algún problema de falla en el manejo, falla en alguna circunstancia de este niño, especialmente en el transporte del niño, va a comenzar a tener problemas y le hacen una ecografía y se encuentran esto, el sangrado dentro del ventrículo. Por si acaso con sustancias de contraste para que se vea así. En algunos casos, arteriografías, por ejemplo, si no, la ecografía puede cambiar eso. Ahora ya hay ecografías muy nítidas para saber esta cuestión. Y bueno, este es el parénquima de un recién nacido de 30 semanas. Acá está el hemorragia dentro del ventrículo izquierdo. Y aquí es el ventrículo. Ahora, miren ese parénquima cerebral.
parénquima cerebral normal o no. ¿Qué me dice? Claro que la sangre está hasta acá en el cuerpo también. O sea que todo el músculo del lado izquierdo está dañado. A ver, ¿qué me dicen? ¿Es normal? ¿Sí? ¿O no? ¿Por qué no es normal? Si alguien dijo que no es normal. Acuérdense cómo ustedes han hecho su anatomía en el mismo cerebro, cuáles son las partes del parénquima cerebral. Bueno, creo que no se acuerdan. Sí. Yo no sé si tendrán este parénquima cerebral ustedes, ¿no? Este es normal. Para un feto de 30 semanas, un recién nacido de 30 semanas, eso es normal. A excepción del coágulo, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de la patología. ¿El resto? ¿Y cuál es la diferencia con la del adulto? Que en el adulto se ve muy nítido la cortical, la corteza. Aquí no hay. Esto es para mostrarles que si ustedes no le dan utilidad a su cerebro, no se va a desarrollar la corteza. Porque ese chiquito todavía no está en el medio ambiente. Recién iba a comenzar a desarrollar toda su capacidad de lo que se llama la red neuronal para que funcione todo. Y en ese todo madura, poco a poco va madurando y las neuronas van organizándose, van recibiendo toda la información con los sentidos que uno tiene y los estímulos que uno tiene para que madure el cerebro. Si no, se quedan así. Otro, igualito. Claro, ahí está la hemorragia intraventricular. ¿Ya? Así es un cerebro de un recién nacido o un inmaduro, 27 semanas, 25 semanas, 30 semanas, 35 semanas, no, nace así. Así que ya ustedes saben, hay que madurar el cerebro. Bueno, y la histología es eso, no hay nada de más. Creo que hay una sola imagen histológica de eso. El necrocoágulo sanguíneo, dentro del ventrículo, el epéndimo y ahí está el parénquima. Ya, listo. Eso es una hemorragia intraventricular. Otro. Parénquima cerebral y aquí está la hemorragia dentro del ventrículo. Listo, este otro. Riñón poliquístico. Esta es una patología que no es tan frecuente, pero sí hay. Y hay dos tipos.
nombre lo dice, está formado por quistes. Ahí. Factores. Variaciones de la línea somática y germinal. Ahí se ve el riñón dañado. Este es el típico riñón poliquístico. Es un riñón normal. Aquí está lleno de cosas. Y ahí está la gente, los causantes. El problema es genético de combinaciones alélicas, penetración completa o no de los alelos fenotípicos y su funcionalidad. Entonces, esto ya, el problema es desde el intraútero, aquí, porque el PKD1 está dañado, totalmente dañado. O sea, el problema es el PKD1. Ahora, esta es la clínica. Bueno, dolor renal, desconfort, función renal disminuida, presión alta. Este es un recién nacido y eso está fatal. Este es más edad del adulto. A ver, la clasificación. Bueno, se debe considerar que son hereditarios estos. Enfermedad renal poliquística autosómico recesivo, que es el más frecuente, y la enfermedad renal poliquística autosómico dominante. Son los dos. Y los no hereditarios es la displasia renal multiquística. Bueno. Porque casi un montón de, como ven acá, de enfermedad renal por problemas genéticos. Algunos van a tener enfermedad funcional, otros no, otros desde gente joven, otros más adultos. Bueno, y este es uno del adulto, pero más, o sea, en el recién nacido es lo mismo. Es una esponja lleno de quistes. Son quistes pequeños, algunos son un poco más grandes. Prácticamente reemplazan todo el parénquima renal. No tienen funcionalidad. Por eso aquí estos niños prácticamente tienen un problema de falla renal muy temprana. Esta es otra variante, múltiples quistes pequeñitos, chiquititos. Lo más interesante es en la macroscopía. Esta es la macroscopía, este es de una autopsia. Acá está el hígado. Este es el tamaño que más o menos se debe ver. Aquí abajo deben estar los intestinos, pero no se ve. ¿Por qué? Porque ha crecido tanto los riñones de ambos lados, porque este es bilateral, esto no es bilateral. La enfermedad renal
ahí están los dos riñones, tan grandes, tan aumentados de tamaño, que prácticamente están ocupando toda la cavidad abdominal. Ya la histología se ve así, cantidad de quistes, esta es la cápsula del riñón, y ven ustedes que no se ve ni la parte cortical ni la medular del riñón, no hay, y todo es quistes, grandes y pequeños. A veces se encuentran estos, son glomérulos. Glomérulos atrapados ahí entre los quistes. Inclusive son glomérulos todavía ni siquiera bien formados, glomérulos recién que se están, o sea, glomérulos inmaduros, mejor se les llamaría así. ¿Y estos quistes están compuestos de qué? De los túbulos. Los túbulos son los que han crecido, se han hecho quistes. Miren, aquí prácticamente no hay glomérulos. Aquí se ve un túbulo proximal madurado, pero el resto, nada, no hay. Puro quistes. A ver, ¿qué hay acá? Bueno, es lo mismo. A veces quedan restos de células dentro de la luz del quiste. Esas se han quedado atrapadas ahí. Pero nada más. Listo, el último. La aspiración de líquido amniótico. Esa sí es una patología más frecuente. Esto sí deben acordarse. Es una enfermedad, claro, tenemos que llamarla enfermedad, porque el líquido amniótico se aspiró, pero está mal dicho hasta en el título, está mal. ¿Por qué? Cuando uno feto está intraútero, ¿no?, está rodeado por el líquido amniótico, ¿no es cierto? El líquido amniótico es un líquido transparente y el feto está ahí feliz, dando vueltas, sin preocupaciones porque está en su hábitat natural. Y el niñito, el cerquito, no tiene siempre la boca cerrada. Lo pillan, y además, por las fosas nasales también hay comunicación con el pulmón y con el tubo digestivo. Así que el líquido está en los pulmones también. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema de esto? El título no está bueno, pero bueno, así está escrito, así en los libros también. A ver, acá puro dibujo. Ahí está el niño normal, así dice. Su concepción, su característica. ¿Y qué sucede? De que algo le está pasando pues, cuando está dentro del distrés fetal. Entonces imagínense si desde el útero ya se ha cortado
que va a producir una serie de cambios fisiológicos que van a estimular tanto el sistema nervioso periférico, porque desde arriba se te está haciendo estimulado, pero primariamente pues es todo innato, todo natural. El estrés va a producir eso. Y comienza a ver el estímulo de varios elementos. Primero la frecuencia cardíaca. Cuando un niño está estresado, o sea, tiene rigidez útero, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca. Y es por eso que los ginecólogos, los obstetras, identifican eso. Que hay un aumento de la frecuencia cardíaca y dice algo anda mal en este niño, algo ha pasado, está mal. Tratan de que eso no esté permanente, no sea muy crónico, no sea muy persistente. Porque lo otro que estimula es las contracciones o las ondulaciones del peristaltismo intestinal. Estimula eso. Y al aumento del peristaltismo, ¿qué va a suceder? Como cualquiera que esté estresado, lo primero que va a hacer es ir al baño, porque no hay forma de aguantar. El niñito va a suceder eso. ¿Y qué cosa va a botar de lo que está dentro de la luz intestinal? Esa cosa verde que va a ir dando vueltas alrededor. ¿Qué es esa cosa verde? Meconio. ¿Y qué es el meconio? ¿Saben qué es? ¿No? El bilis. El bilis. Es verde. Entonces, imagínense una señora que tiene 30 semanas, 32 semanas, 34 semanas, por ahí, y de un momento a otro tiene algún problema. Entonces, este es el típico caso de que a una persona le afecta algo y directamente a la otra le va a afectar también. Entonces, ¿qué sucedió? Que de repente pues, le robaron, se asustó demasiado, hubo una serie de cosas que se quitan. Puede ser por medicamentos, puede ser por trauma, puede ser por varias cosas. Y el niño va a sentir la pega. Va a haber el aumento del peristaltismo y va a estar. Entonces, la mamá nota que el chiquito, el feto, está intranquilo, está muy movido, está demasiado alterado. Entonces va donde el médico y dice, sí, vamos a medirle la frecuencia cardíaca del niño. Le mide y está en 150 grados. Dice, sí, está alterado. Entonces tiene que darle cosas, medicamentos o lo que fuere para calmar. Pero a veces no sucede. A veces no le calma. Pero desde ese momento ya debe de controlar y medir la calidad del líquido. O si no, de repente la madre hizo una ruptura prematura de membrana. Y eso estimula al niño también y se pone furioso, pues como me quitan el espacio de la vida. Y comienza a alterarse, a estresarse. Entonces, cuando notan ya que ese es el problema, no deberían esperar, no deben esperar los cambios del feto. ¿En qué sentido? Porque cuando el feto está bien alterado, aumenta
pero resulta de que la frecuencia cardíaca ya no está en 150, sino está en 100, es peor. Está peor, porque ya el corazón no le está funcionando, digamos, ya está más dañado. Lamentablemente, en ese momento recién van a ir a llamar a salas de operaciones o sitio para que pasen de la cesárea inmediatamente. O si no, comienza a tener el parto normal, pero sale el chiquito que se embarrado de verde, totalmente de verde. ¿Ustedes creen que solamente está por afuera el verde? No, ha aspirado todo eso, y ha aspirado desde el intraútero, ya sea por cesárea o por parto natural. El neonatólogo que está al costado lo que va a hacer es tratar de aspirar todo lo que puede con su aparatito que tiene ahí para sacarle todo el líquido amniótico verdoso de la vía respiratoria. Va a tratar de hacerlo. Como ven ahí en la foto a la derecha, todo el verde está metido desde la boca hasta abajo. Por eso el nombre que les dije antes, que se llama ahí el título de esto es aspiración de líquido amniótico. Eso no es el problema es aspiración de meconio, así debería llamarse, o de líquido meconial, ya. Porque el líquido amniótico por sí no hay ningún problema, se no le va a causar nada. Esa foto macroscópica no sirve, eso no es. Entonces, en la microscopía, ¿qué se ve? Los alvéolos que están dentro de lo normal, no hay ningún problema, pero se ve los septos pulmonares todos congestivos, claro, está lleno de sangre, está muy activo, mucha congestión. Inclusive debe haber hasta sangre dentro de los alvéolos. ¿Y aquí qué cosas están demostrando? Estas tiras que ven aquí es lo que dice ahí, escamas. Pero ¿qué cosas son las escamas? Ustedes saben que el niño, dentro del útero, ya después todos sus órganos, sus tejidos ya están en función. Y uno de ellos es la piel. Entonces, en la medida que va madurando el niño, o sea, va aumentando de edad, la piel también hace lo mismo. ¿Y qué significa eso? De que la maduración del epitelio escamoso es igualito como la de un adulto. Comienza desde la capa basal y termina hasta la capa córnea. ¿Y qué pasa con nosotros con la capa córnea? Que eso se desprende. Y en el feto también se desprende. ¿Y a dónde va? Al líquido amniótico. Entonces, esto es la queratina que hay normalmente en el líquido amniótico. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más. De repente por el estrés o por las situaciones así, puede haber mayor descamación. Eso ya es otra situación que habrá que ver. ¿Ven? Miren ahí. Aquí. Acá reconocen la capa córnea, o sea, la queratina. Este es un bronquiolo. Es otro bronquiolo. Pero junto con esta queratina, ¿qué hay? Este tejido
naranja que ven acá. Esa es parte del meconio. Entonces, junto con la capa córnea y el meconio, que forman una masa, un material ahí que digamos medio espeso, depende pues de la cantidad de meconio también que ha llegado ahí, para que sea una masa más espesa o menos espesa. Y está ahí. Eso va a llegar, acá hay otro, en esta zona, ¿sí? Todo este naranja es meconio, y este es un poco de la capa de la queratina. Acá hay un poco de líquido. Entonces, normalmente el líquido amniótico, si no hubiera nada, eso es absorbido. Y la capa córnea también es eliminada, fácil. Pero cuando está mezclado con el meconio, eso no se va a eliminar fácil y se va a quedar ahí. Igual acá. Acá es una foto media trucada porque el epitelio respiratorio se ha salido, se ha desprendido. Por eso se ven muchas células. Acá, miren la cantidad de queratina. Pero junto con ello se ve aquí un poco de meconio, la zona rosada, espesa. Y gran congestión. Entonces, depende de la cantidad de meconio, depende de lo espeso, no sea espeso ese líquido meconial para que el niño pueda vivir o no. Porque van a tratar de aspirar. Cuanto más suave, más suelto esté ese líquido meconial, puede salir. Pero si es más espeso, es mucho más complicado y el niño fallece por insuficiencia respiratoria. Aquí, adherido, está la queratina, pero adherido ese material rosado medio amorfo. Inclusive esto está demostrando que está saliendo queratina con el núcleo todavía, o sea, con la capa córnea que tiene núcleo, o sea, está produciendo mucho epitelio escamoso, está desprendiéndose, más de la cuenta, por el problema del sufrimiento fetal. Aquí, este es un bronquiolo. Miren todo lo verde y este material rosado amorfo, ese es parte del meconio. Ese es el problema más serio. Entonces, ¿qué sucede? Que este meconio va a producir varios problemas. Uno, que el líquido se pone espeso. Por lo tanto, no es fácil de aspirar y de deslizarse o de irse fuera por sí mismo, porque sale de los espacios aéreos por sí. Y la cantidad de queratina igual está aumentado y eso fácil puede salir, pero cuando hay esto es más difícil que salga. Otro es que el meconio es un componente químico que va a producir alteraciones del surfactante y bloquea al surfactante, de tal modo que puede colapsar después el pulmón, como ya lo vimos en la membrana hialina. Y lo otro es que no deja que el oxígeno haga el movimiento del alveolo hacia el capilar. Hay una alteración eso y no hay ese transporte de oxígeno normalmente hacia la sangre. Y ese es el problema. Listo. Nada más.